Bien, chicos, ahora sí iniciamos la segunda parte con el seminario. Ya, voy a dar inicio desde las preguntas de volúmenes hacia atrás. Ya, es decir, desde la última pregunta hacia, hacia atrás. Entonces, por aquí tenemos, vamos a ponerle en este lado esta pregunta, la pregunta 8. Dice, un tanque petrolero tiene la forma de una esfera con diámetro 60 pies. ¿Cuánto es el volumen del petróleo contenido en el tanque si la profundidad del petróleo es de 25 pies? Ah, vamos a darle solución a este ejercicio. Dibujamos y acá expresamos solución. ¿Ya? Solución. Bueno, eh, por aquí tenemos el tanque. Vamos a suponer que tenemos el tanque por acá, por este lado. Ahí está. Y luego tenemos los ejes coordenados. A ver, supongo que tenemos el eje X. El eje X por aquí. No, en este caso ya no me obedece. Pero no hay problema. Vamos a suponer que por aquí tenemos al eje Y. A ver. Ahí está, ese es el eje Y. Ya no, ¿qué quiere esto ya? Entonces decía que este es el eje Y, correcto. Por aquí tenemos al eje X. A ver, que me salga bien. Más o menos. Ya, ahí tenemos el eje X. Muy bien. Entonces, como el tanque es en forma de una esfera y tiene diámetro de 60, significa que este punto sería, el radio es 30, ¿no? Entonces, esto vale 30. Aquí también tenemos que este punto sería 30. Obvio que aquí estaría el 0. Por aquí estaría el menos 30. En la parte inferior también tenemos al menos 30. ¿De acuerdo? Ahora, dice lo siguiente. Eh, ¿Cuánto es el volumen del petróleo contenido en el tanque si la profundidad del petróleo es de 25 pies? Supongamos que lo estamos ubicando el sistema XY, el centro del tanque lo estamos ubicando en el 00. ¿De acuerdo? Ese es como si fuera el tanque, ¿verdad? Entonces, si tenemos un tanque que tiene una profundidad de 25 pies, solamente habrá petróleo en el fondo del tanque a una profundidad de 25 pies. Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente, mira. Quiere decir que aquí este punto sería menos 5, ¿verdad? Acá estaría a la altura de menos 5. Para que tenga una profundidad de 25, pues acá sería menos 5. De menos 5 hasta menos 30 hay 25 de profundidad. Entonces, toda la parte que está en este lado, pues es petróleo, ¿no? Toda esta parte, todo este sólido. Lo que está en el fondo. ¿Ven? Todo sería petróleo. Vamos a eliminar esta línea que nos está estorbando aquí. Al inicio simplemente era como algo referencial. Esta línea no lo quiero ir. Ya está. Entonces, chicos, ahí tienen que la parte, esa sería la parte del petróleo. Ahora, ¿cómo generamos el volumen de este sólido? Para eso, date cuenta que esta circunferencia, esta es una circunferencia centrada en el origen, ¿no? El círculo máximo, su ecuación sería x al cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado, ¿verdad? Ahora, esta figura nosotros lo podemos, vamos a suponer que el área del lado derecho, es la que gira alrededor del eje Y, entonces pues nosotros vamos a, no nos dan el eje de giro,
pero vamos a suponer que esa región del lado derecho va a girar alrededor del eje Y y me va a generar todo el tanque. ¿De acuerdo? Toda la región del lado derecho gira y me va a generar todo el tanque. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, chicos? Simplemente dibujamos un rectángulo que me va a generar al radio del disco que se va a tener aquí. Aquí vas a dibujar un rectángulo, ¿ya? Ese rectángulo es un rectángulo tan delgadito como quieras, pero ese rectángulo se va a encargar de generar el disco. Y el ancho del rectángulo va a ser en el eje Y, sería delta Y, ¿no? La longitud del rectángulo, aquí vamos a ponerle esta longitud, le vamos a poner G de Y. Es más grande para que se pueda visualizar mejor. O sea, la longitud del rectángulo va a ser G de Y. Vamos a poner por aquí. A ver. G de Y. Esa sería la longitud del rectángulo. Y justo lo estás dibujando a la altura de un Y que va a ir variando desde menos 30 hasta menos 5. Entonces, cuando hagas girar esa región alrededor del eje Y, vas a generar toda la región sólida que está desde menos 5 hacia abajo, pues, ¿no? Toda la región sólida que se vendría a ser, ¿quién vendría a ser en realidad el petróleo? ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta es, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto es G de Y? Lo que pasa, chicos, que de acá ustedes tienen que despejar el X como X al cuadrado igual a 900 menos Y cuadrado, de tal manera que X toma el valor de más menos raíz de 900 menos Y cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, esta curva que está en este lado está en el lado del eje Y hacia la derecha, por lo tanto su ecuación sería X igual a la raíz positiva de 900 menos Y cuadrado. Y esa es la función G de Y que necesitamos como que representa a quién, representa a la longitud de este rectángulo, que va a generar al disco y obviamente se convierte en el radio del disco. Luego, el volumen, ¿cómo me va a quedar el volumen? El volumen va a ser igual simplemente por el método del disco, va a ser igual a pi por la integral de C hasta D del radio del disco que viene a ser G de Y, el radio al cuadrado e integrado con respecto a Y. Bueno, completamos la información, sería pi por la integral. En este caso C va a valer menos 30, D va a valer menos 5. El radio lo tienes, que es el G de Y, que sería la raíz cuadrada de 900 menos Y cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de 900 menos Y cuadrado, ¿de acuerdo? Todo esto elevado al cuadrado e integrado con respecto a Y. La raíz al cuadrado con el cuadrado se simplifican y simplemente vas a tener que calcular la siguiente integral. Simplemente el volumen será igual a ¿cuánto? El volumen va a ser igual a la integral a pi por la integral que va de menos 30 a menos 5. De la raíz con el exponente se simplifican y sería de 900 menos Y cuadrado. Diferencial de Y. Al integrarlo, ¿cuánto les va a quedar, chicos? ¿Cuánto les queda? Pues pueden incluso usar desmos para integrar, no hay problema. Aquí vamos a utilizar desmos para calcular los resultados, ¿no? INT, aquí escribo menos 30 hasta menos 5. Y por acá escribimos ¿quién? 900. A ver, ¿qué estamos haciendo? Entre paréntesis. Diferencial de Y acá escribo 900 menos Y cuadrado. Y cuadrado, 40.625 tercios. Acá me falta ponerle el pi en la parte delantera. Entonces sería 40.625 tercios de pi. Es decir, 40.625 tercios de pi. Como las dimensiones están en pies, por acá, claro, están en pies, entonces significa que el resultado va a quedar en
pies cúbicos. Pies cúbicos. Y listo. ¿Cómo, cómo lo hizo en Desmos? Lo que pasa es que tienes que ingresar la función tal y cual. Acá, mira. Eh, ingresas tal y cual el resultado. Así, mira. El comando es integral, int, ¿no? El límite inferior sería menos 30. El límite superior es menos 5. Menos 5. Abres paréntesis. Cierras, inscribes el diferencial de y adentro de la función sería 900 menos y al cuadrado. Menos y al cuadrado. Te va a salir en decimales, pero aquí nos falta multiplicarle el pi, ¿verdad? Tú le pones pi, te sigue dando decimales, es decir, te sale aproximadamente 42.523.4 pies cúbicos. Pero si quieres dejarlo en fracción, eliminas el pi y aquí te sale la opción para tratarlo en fracción, mira. Lo que pasa es que aquí, cuando tú estás integrando con respecto al método del disco, en el método del disco, si la región gira alrededor del eje Y, entonces tú integras con respecto a Y. Es diferente al método de los casquetes cilíndricos. En los métodos que hemos visto hace un momento, ahí si tú giras alrededor del eje Y, entonces la integral es con respecto a X. Pero acá en el disco y en la arandela no. Si tú haces girar la región alrededor del eje Y, entonces la integral es con respecto a Y. ¿De acuerdo? Entonces es por esa razón. Y bueno, en Desmos simplemente ingresamos eso y ahora lo único que vas a hacer le agregas el pi, pues para que te salga la fracción, ¿no? Por eso que te queda 40.625 tercios de pi. Y listo. Y ahí tiene la solución, mira. Claro que en el solucionario que está colgado no está con la gráfica, pero aquí ya está con toda su gráfica y explicado así paso a paso. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro esa parte? Muy bien. ¿Ya? Listo, chicos. Avanzamos. Avanzamos. A ver, ahora la pregunta número 7. Mira, en la pregunta número 7 ya te dan el gráfico. Te dicen, calcule el volumen del sólido generado al rotar la y igual a x cubo y y igual a 2x menos x cuadrado. La que es x cubo se supone que es la curva que tiene tipo una S estirada, la de rojo. Y y igual a 2 menos x cuadrado se supone que es una parábola que se abre hacia abajo. Alrededor de la recta x igual a 1. Esta recta de verde es la recta x igual a 1. Pero como no me gusta la gráfica, voy a hacer mi propia gráfica para tratarlo mejor ahí. ¿Cómo así? Dibujamos y igual a x al cubo. Ahí está. Y igual a x al cubo. Bien. Ponemos con rojo si quieren, porque como un rojito está la figura. Listo. La otra curva es y igual a 2x menos x cuadrado. Entonces escribo y igual a 2x menos x al cuadrado. Y listo. Le ponemos con verde porque estaba verde la curva esa. Y mira, ¿dónde se están cortando? Se cortan en el punto 1, 1, en el 0, 0 y más abajo. Pero como está muy abajo, no hay problema. Presiona sobre el eje, con el puntero sobre el eje y con Shift, manteniendo Shift, jalas hacia arriba la gráfica. Y mira, y ahí te sale el punto de corte, el punto de corte y el punto de corte. Entonces la región es la que está encerrada por la curva de rojo y la curva de verde. Pero si tú quieres tratarla como región, no hay problema, trátala como región. ¿Cómo así? Tú quieres que la parte de la región que está en el lado derecho sería la que llevaría desde la curva
2x menos x cuadrado hasta y igual a la curva de la parte superior, que sería la raíz de cuánto, que digo la y igual a x cubo. ¿De acuerdo? Si quieres, llámale f de x, llámale g de x, como quieras. Mira, llámale f de x para que lo tengas más presente y te des cuenta. Y aquí llámale g de x. G de x. ¿No? Sigue siendo la misma función. Entonces, si tú quieres graficar la función solamente en el intervalo, la región que está en el intervalo de menos 2 hasta 0, simplemente sería en esta región y es mayor o igual que la de verde y menor o igual que la de rojo. Es decir, g de x es menor o igual, a ver, g de x sería menor o igual que ¿quién? Que y menor o igual que f de x. Que f de x. ¿De acuerdo? Pero, chicos, eso ocurre en todos los lados donde precisamente se tiene esa parte, ¿no? Pero yo quiero solamente la parte que está aquí lo puedes limitar, solamente quiero la parte donde el y varía desde menos 2 hasta 0, entonces limítalo. O el x en todo caso, el x varía desde menos 2 hasta ¿dónde? Hasta 0, ¿no? Claro, entonces acá hay que ponerle los límites, sería solamente quiero la parte donde x está desde menos 2, menor o igual que x, así, y menor o igual que 0. Ya está. Esa es la región que estoy tratando de graficar, mira. ¿Ven? Entonces, esa es la región del lado izquierdo. Y ahí tienen los puntos de corte. Y aquí tienes en la región del lado derecho, hay otra región pequeñita, que también al girar te va a originar otro sólido, ¿no? Te va a originar otro sólido. Entonces, chicos, no se preocupen, nosotros vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Y a ver cómo la aplicamos aquí. Lo que quiero es que quede bastante claro para poder trabajar sin ningún problema, ¿no? Y además te piden graficar la recta vertical, el eje de rotación que sería x igual a 1. Mira, grafica x igual a 1. X igual a 1. Y ahí tienes, esa es la recta alrededor de la cual va a girar la región, ¿no? Va a girar la región. Entonces simplemente lo que voy a hacer es tomar un pantallazo de esta parte y llevarlo a nuestra hojita de cálculo. Repito, voy a tomar un pantallazo a esta parte y lo voy a llevar hasta nuestra hojita de cálculo. Ahí tiene los puntos de corte, captura de pantalla y lo llevamos hasta nuestra hoja de cálculo. Ya está, en realidad solamente la parte que me interesa. Listo. Lo copiamos y por acá lo pegamos. Ya. O sea, ustedes dirán, ¿por qué no consideré la gráfica anterior? En realidad no lo estoy considerando porque las pintas que han hecho es muy oscuras y no me permite explicar con claridad lo que queremos hacer. Entonces, por eso es que lo estamos despreciando. ¿De acuerdo? Miren, chicos, este problemita es muy interesante porque gracias a este problema vamos a entender el tema de las integrales o este tipo de problemas, porque sí o sí, según la matriz de evaluación, hay 3 problemas de volúmenes. Entonces hay que comprenderlo bien cómo es que se trabajan estos volúmenes. Miren, chicos, aquí nosotros tenemos a la región donde la función o la curva que tienes en esta parte corresponde a quién. Esto es y igual a ¿cuánto? Y igual a ¿cuánto, chicos? ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es y igual a x al cubo. Fácil, ¿no? Y igual a x al cubo. Esta curva es ¿quién? Esta curva vamos a poner con verde. Esta curva corresponde a la parábola y igual a ¿cuánto? Y igual a 2x menos x cuadrado, ¿no?
menos x cuadrado. Listo. Entonces va a haber un volumen 1 y un volumen 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra región. Mira, aquí tenemos nosotros otra región. Esta región donde resulta que la gráfica de verde está por encima de la gráfica de rojo. Entonces ahí hay una pequeña región que si giras lo vas a convertir en un sólido también, ¿no? Van a haber dos regiones, por eso es que es muy importante darse cuenta de lo que está sucediendo ahí. Ya, por eso quería hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan visualizar con toda normalidad y no haya problemas en este caso. A ver, vamos a borrar esto. Esto ya sabes que corresponde a esta curva. Esta curva, la de acá, también la tenemos. Ahí está. Bien. Listo. Ahora sí. Con esto creo que hay espacio suficiente como para comprender las gráficas correspondientes a las dos regiones que vamos a tratar. Hay dos regiones, por cierto. La región que está pintada en el lado izquierdo y también la región que tenemos pintada aquí, mira. Esta región. Ya, esta región. Aquí lo estoy pintando con ese color. Ah, no, no está. Entonces, ¿cómo calculamos en el volumen 1? Y es más, ¿quién es el eje de rotación? El eje de rotación es la recta. Esta recta tiene ecuación x igual a 1. Ya, esta recta tiene ecuación x igual a 1. A ver, vamos a ver. No me deja graficar. A ver, chicos. Esta recta tiene ecuación x igual a 1. Ese es el eje de rotación. ¿De acuerdo? Ese es el eje de rotación. Entonces, ¿qué hacemos? Te das cuenta que el punto es menos 2,8. Entonces, eso significa que es el punto de intersección de la curva. Por lo tanto, el menos 2, si tú lo proyectas, definitivamente vas a sacar la segunda coordenada, ¿no? ¿Ves? Entonces, tú vas a ubicar un x que se encuentra entre menos 2 a 0. Y a la altura de ese x vas a dibujar un rectángulo. Ese rectángulo va a ser el que genera la arandela o que genera el casquete. ¿Ya? Entonces, ahí dibujas el rectángulo. Vas a dibujar el pequeño rectángulo. Y ese rectángulo es el encargado de generar el casquete. Ahí está. ¿Ya, chicos? Ese pequeño rectángulo va a ser el que se encarga de generar el casquete. Entonces, el ancho del rectángulo es tan delgadito, pues que tú le estás llamando delta de x. Correcto. Y tiene una altura. ¿No? Entonces, va a haber la altura y va a haber el radio. El radio va a ser ¿quién? La distancia que hay desde el x hasta el eje de rotación. Es decir, el radio viene a ser la distancia que hay desde el x hasta el eje de rotación. Sería toda esta parte viene a ser el radio. ¿De acuerdo? Ese sería el radio para nosotros. Para el volumen 1. ¿De acuerdo? Para el volumen 1. Ese sería el radio. Entonces, por acá vamos a considerar lo siguiente. A ver, en el volumen 1. El volumen 1. Vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? El radio, ¿quién es el radio? Mira, el radio lo podemos encontrar como una distancia horizontal, ¿verdad? Sería el x de la derecha menos el x de la izquierda. Y precisamente te queda así, mira, ¿cuánto es el x de la derecha? El x de la derecha vale 1, ¿verdad? Aquí en este punto x vale 1. Está sobre la recta x igual a 1. Y en este punto x vale x. Entonces simplemente el radio sería 1 menos x. Ya tengo el radio. Ahora, la altura. La altura. ¿Cómo nos queda la altura? La altura es una distancia vertical.
la altura sería el Y superior menos el Y inferior. Entonces, la altura para el primer volumen generado por la región del lado izquierdo al girar alrededor de la recta x igual a 1, el y superior sería sobre la curva de rojo, que sería x al cubo. Y el y inferior cae sobre la curva de verde, que sería 2x menos x al cuadrado. Entonces lo arreglamos y tenemos que la altura sería x al cubo más x al cuadrado menos 2x. Listo, ya tengo el radio y ya tengo la altura. Una vez que tienes el radio y la altura, inmediatamente vas a conseguir, vamos a pasar al otro lado este ejercicio que nos dé más espacio. Una vez que tenemos el radio y la altura, inmediatamente, chicos, vamos a conseguir el volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? El volumen 1 será igual a ¿cuánto? A ver aquí. Entonces, el volumen 1, ¿a cuánto será igual? A ver, dibujamos. Entonces, chicos, resulta que el volumen 1, su fórmula será igual a 2pi, porque aquí vamos a usar método de los casquetes, ¿no? Por la integral desde A hasta B del radio, por la altura, por el diferencial de x. Completa sería 2pi, A va a valer menos 2, B va a valer 0, el radio, ya lo has conseguido, el radio sería 1 menos x, 1 menos x, y la altura también lo tienes, que sería x al cubo más x al cuadrado menos 2x, e integrado con respecto a x. A ver, ¿cuánto le sale esa integral, chicos? Lo pueden hacer con Desmos o con Symbolab, con cualquier graficador. Sería el volumen 1 que se obtiene al girar la región de naranja alrededor de la recta x igual a 1. Y luego vamos a conseguir el volumen 2 que origina esa región pequeñita. ¿Ya, chicos? ¿56 quintos sale? Ya. Sale 56 quintos. Listo. Entonces el volumen 1 sería 56 quintos. 56 quintos de pi, unidades cúbicas, ¿no? Unidades cúbicas. Listo. Eso sería, chicos, el volumen 1. Le vamos a llamar volumen 1 al volumen que origina esta región al girar alrededor de la recta x igual a 1. Ahora, pero eso no es todo. Pues aquí tenemos nuevamente, vamos a hacerle un zoom. Y aquí tenemos algo interesante, que hay otra región. Hay otra región. Por acá, mira, para que se pueda visualizar mejor. La otra región lo va a generar ¿quién? Lo va a generar esta pequeña parte que tenemos aquí en la gráfica, que no lo hemos pintado de color aún. O sea, esta pequeña región, esta región que tienen acá ustedes, esta región es la que gira alrededor del eje, ¿no? Y nos va a originar otro volumen. A ver, ¿cómo sería el radio? ¿Cómo sería la altura en ese caso?
mientras responde mi documento en Word, que ya lo colgué. No quiere, no responde. La altura va a ser la diferencia que hay entre quién, entre la curva de verde, que sería 2x menos x cuadrado, y la curva de rojo, que sería x cubo. Entonces, la altura simplemente sería 2x menos x cuadrado menos x cubo. Y el radio va a ser la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el rectángulo que he generado. Es decir, sería 1 menos x. Igual el radio sigue siendo 1 menos x, solo que x varía de 0 a 1 en esta ocasión. Y la altura, como te digo, sería 2x menos x cuadrado menos x cubo. Y luego la integral es parecida y les va a quedar ¿cuánto? Les va a quedar 2 quintos, creo, ¿no? Les va a quedar 2 quintos, parece. El volumen, 2 quintos de pi. Estoy esperando que se arregle esta parte, se ha colgado. Sí, 2 quintos de pi, ajá, exacto. Y luego lo suma los dos volúmenes y te va a salir 58 quintos de pi. Y ese sería el resultado del volumen del sólido. Ya, en este tipo de ejercicios eso hay que tener en cuenta. Cuando hay dos regiones distintas que lo podemos hacer girar alrededor del eje, no hay problema, lo hacemos girar. Solo que hay que tener en cuenta de encontrar correctamente los, los valores que corresponden tanto al radio y a la altura. ¿Ya? Tanto al radio y a la altura. No quiere. A ver, ¿qué hacemos esto? Esto no sirve. Vamos a ver si finalizamos de aquí. Ya. Ahora sí, mira. Ya. A ver, aquí tenemos el ejercicio. Claro, acá el problema es que en este caso lo estoy llamando volumen 1 al... a ver si se ha guardado con los cambios que hice. No, no ha guardado ninguno. Bueno. Pero bueno, por aquí lo tenemos ya explicado. Mira. A ver. Entonces, como les decía, aquí se genera otra región, ¿no? Otra región. Aquí tenemos un rectángulo pequeñito. Mira, lo vamos a hacer más grande. Ese rectángulo pequeñito es el que va a generar
el casquete. Entonces la altura sería y superior menos y inferior. Cae sobre la curva donde tiene ecuación 2x menos x cuadrado. Entonces sería 2x menos x cuadrado menos el y inferior cae sobre la curva x cubo. Sería 2x menos x cuadrado menos x cubo. Ya tengo la altura. El radio es la distancia que hay del X que es considerado para dibujar el rectángulo hacia el eje de rotación. Sería el X de la derecha menos el X de la izquierda. Pero en el X de la derecha vale 1 y el X de la izquierda es X. Entonces sería 1 menos X. El volumen se encuentra mediante esta integral. Le he llamado volumen 1 a esta parte y volumen 1 a la de acá. O sea, no importa cuál le llames volumen 1 y volumen 2. ¿Ya? Eh, ya chicos, entonces aquí miren. Para este ejercicio, para esta partecita, tenemos precisamente que la fórmula te está quedando entonces como 2pi por la integral desde a hasta b del radio de la altura diferencial de x. El radio es 1 menos x, la altura es 2x menos x cuadrado menos x cubo diferencial de x. Al integrarlo te va a quedar 2/3 de pi. Lo he llamado volumen 1 acá, pero podía haberlo llamado volumen 2 porque al anterior le hemos llamado volumen 1. Pero da igual, calcular cualquiera de ellos primero. En este caso, he guardado la solución de este ejercicio con volumen 1 de esa forma. Y el volumen 2 ya lo sacamos, ¿no? O sea, nos salió 56 quintos de pi. ¿Ves? Ese era el volumen de este lado, ¿no? De esta región. ¿Ves? Entonces, simplemente, chicos, hay que sumar los dos volúmenes y te va a quedar pues 58 quintos de pi unidades cúbicas. Esa sería la solución de ese ejercicio. ¿Ya? Esa sería la solución para ese ejercicio. Ahora, en el ejercicio anterior, el ejercicio 6, también el cálculo es muy parecido. Entonces, esto ya sabemos que nos ha salido esa parte. Y yo les podría mostrar directamente el solucionario, pero es mejor hacerlo porque así lo vamos entendiendo mejor. Ya chicos, entonces lo vamos a realizar este ejercicio. Claro, lo vamos entendiendo mejor cuando uno lo hace con su propia puño y letra, porque para mí fácil es mostrarle, miren chicos, esto sale así, 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 te hice volar y no lo entendiste, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ya te lo estoy mostrando porque ya habíamos hecho nosotros el volumen 1. El volumen 2 era que aquí lo hemos llamado volumen 1 y así de fácil se encuentra también el volumen, ¿no? Pero para la otra pregunta, a pesar que ya lo tengo solucionada, lo vamos a hacer, ¿ya? Para que sepan cómo se hace. Lo vamos a hacer. Muy bien. A ver, en este caso, vamos a respetar las gráficas que nos dan. Vamos a respetar las gráficas que nos dan. Y mira, a ver, resulta que la curva y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 8x es esta curva, cuando es un tipo una S, cuando la curva es tipo una S estirada, sí o sí es la gráfica de una ecuación cúbica. ¿Ya? Entonces tienes que, esta vendría a ser la curva correspondiente aquí a y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. ¿Ya? Y la curva que es y igual a x cuadrado menos 4x, esa viene a ser una parábola. Justamente la parábola la que tenemos aquí, mira. Esta es la ecuación que tiene por regla y igual a x al cuadrado menos 4x. ¿Está bien? Ahora, tú dirás, profe, pero los puntos de corte, ¿cuáles son? Bueno, acá es el 0, 0 y esto es punto. Esta es la recta x igual a 4. ¿Cuál es la recta x igual a 4? La recta x igual a 4 es el eje de rotación. Significa, chicos, que esta recta pasa por 4 aquí. Entonces, la ecuación de esta recta sería simplemente x igual a 4. ¿De acuerdo? X igual a 4. Entonces, jóvenes, si quieres saber, no sabes exactamente los puntos de corte, fácil, halla los puntos de corte, hallando los puntos de corte, mira, hallando los puntos de corte. Los puntos de corte. ¿Recuerdas cómo se hallan los puntos de corte de dos curvas?
¿Qué teníamos que hacer, chicos? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que igualar las ecuaciones, ¿verdad? De las curvas. Entonces hay que igualarlas, pues. El x al cubo, mira, el x al cubo menos 6x cuadrado más 8x lo vas a igualar con x al cuadrado menos 4x. Pasamos todos los x a restar a este lado, sería entonces x al cubo menos 7x al cuadrado más 12x. Y esto es igual a 0, ¿verdad? ¿Correcto? Factorizas un x y te va a quedar x al cuadrado menos 7x más 12. Así es, ¿no? Y esto es igual a 0. A ver. Entonces, jóvenes, aquí resulta que esta ecuación cuadrática se puede factorizar de la siguiente forma. X por x menos 3 por x menos 4 y eso igual a 0. Entonces, resulta que x puede ser 0, x puede ser 3 o x puede ser 4, ¿no? Entonces, aquí significa, con eso nos basta. Podemos hallar las segundas coordenadas, pero con eso nos basta porque fíjate que aquí este punto ya sé que está a la altura de x igual a 3. Entonces, esto es 3, ¿no? Eso sería 3 y aquí ya sabes que este punto es 4, pues definitivamente aquí esto es 4, ¿no? Ya está, mira. Y obviamente aquí está el 0. Entonces, vas a hallar igual dos volúmenes. Un volumen generado por esta región pequeñita. De acá ubicas un X cualesquiera por aquí. Ubicas un X que está entre 3 y 4. Ubicas un X y a la altura de ese X dibujas un pequeño rectángulo. Ese va a ser el rectángulo que me va a generar el casquete. ¿De acuerdo? Dibujamos un pequeño rectángulo. Bueno, no sé qué pasó, pero por aquí, por donde vivo, hay un alboroto total. Creo que alguien metió gol. Gol, dice gol. Listo. Qué bueno, qué bueno. Listo, chicos. Carrillo, muy bien. ¿Qué pasó? Ya, ya, chicos, bien. Bien, acá en casa también están emocionados, han gritado el gol. Muy bien, jóvenes, muy bien. Nosotros estamos aquí en nuestro curso, pues no tenemos que abandonarlo, pero igual, ya nos contagiaremos de las alegrías que nos dé la selección más adelante. Bien, chicos, entonces continuamos, ¿no? Le decía de que en este caso tenemos que este rectángulo tiene altura. Ese rectángulo tiene altura. Le vamos a llamar h a esa altura. Sí. ¿De acuerdo? Y bueno, el ancho es tan delgadito que se le dice que es delta de x, pues, ¿no? Delta de x. Y el radio, ¿cómo va a ser el radio? El radio sería la distancia que hay de ese x que has ubicado hasta el eje de rotación. Ese sería el radio. Entonces, por aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a llamarle volumen 1 al volumen que ha generado esa pequeña área. Volumen 1. En el volumen 1 vamos a calcular la altura. La altura, acuérdate que la altura sería, como es una distancia vertical, es el y superior menos el y inferior, ¿correcto? Es decir, la altura, el y superior, ¿cuánto vale? Cae sobre la curva verde, donde es el y vale x al cuadrado menos 4x. Esa es la regla de correspondencia de la curva de verde.
Y el y inferior cae sobre ¿dónde? Cae sobre la curva de rojo, que también tiene su ecuación, pero lo escribes entre paréntesis porque lo vas a restar. Sería x al cubo menos 6x cuadrado y más 8x. ¿Ya? Entonces la altura lo arreglas y te va a quedar x cuadrado menos 4x menos x al cubo más 6x cuadrado menos 8x. Es decir, sería pues los x cuadrado los sumas, la altura sería 7x cuadrado menos x al cubo y menos 12x. Listo, ya tenemos la altura. Ahora, así como hemos conseguido la altura, podemos conseguir el radio. El radio para ese volumen 1. ¿El radio cuánto es? El radio es, jóvenes, el x de la derecha menos el x de la izquierda, ¿no? Menos el x de la izquierda. Entonces, el radio, ¿cómo va a quedar? El x de la derecha, aquí en este puntito, x vale 4, porque estás en la recta donde x vale 4. Menos, y en el punto del lado izquierdo, x vale propiamente x. Entonces ya tengo el radio, 4 menos x. Ahora sí, con esta información podemos calcular el volumen 1. El volumen 1, según la fórmula, por el método de los casquetes cilíndricos, sería 2pi por la integral desde A hasta B, por el radio, por la altura y por el espesor, que es el diferencial de X. Lo reemplazas, es 2pi por la integral. A en este caso sería 3, B sería 4, el radio lo acabamos de encontrar, que es 4 menos X, y la altura también lo acabamos de encontrar, que sería 7x al cuadrado menos x al cubo y menos 12x. Y lo integramos con respecto a x. A ver, chicos, ¿cuánto les queda eso? ¿Cuánto les queda eso? 17pi sobre 30. Muy bien. Sería 17 sobre 30 pi. Y ya sabemos que es unidades cúbicas, pues, ¿no? Porque estamos calculando volumen. Muy bien, ese sería el volumen generado por esta partecita, solamente esta pequeña región. Luego, ahora vamos a calcular el volumen 2, pero el volumen 2 ya lo va a generar la región más grande. La región mucho más grande lo va a generar. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos un X, donde quieras, ubicas un X. Vamos a suponer que el X lo ubicamos por aquí. Y dibujamos un rectángulo, pues. Vamos a suponer que el X lo ubicamos por acá. Y vamos a dibujar un rectángulo. Ese rectángulo es el que me va a generar el casquete. Ahí está el rectángulo. Ya ustedes lo trazan con mucho más precisión. Ese rectángulo es el rectángulo que lo va a generar al rotar alrededor del eje X igual a 4. Vamos a llamarle que esa sería la altura para ese rectángulo. El ancho está delgadito, que lo estamos llamando delta de X. Ahí está. El ancho de ese rectángulo es tan delgadito que lo estamos llamando delta de X. ¿Correcto? Y lo estás ubicando obviamente a la altura de un X, pues, definitivamente. Un X que va a variar entre ¿cuánto? Entre 0 y 3. ¿De acuerdo? Puedes ubicar en cualquier lado, pero siempre que esté entre 0 y 3. Entonces, para ese caso también habrá un radio, ¿verdad? También habrá el radio, por supuesto. ¿Cuál sería el radio en este caso? Sería la distancia que hay desde este valor de X que has puesto hasta el eje de rotación. Ese sería el radio para el volumen 2, aquí. ¿De acuerdo? Hasta X, que obviamente aquí lo has considerado un X a la altura de ese X que has considerado para dibujar el rectángulo. Y aquí simplemente, a ver, borra esta flechita y pone pues que esto corresponde acá, para no interferir con el gráfico. Entonces, en el volumen 2, aplicamos el mismo razonamiento, ¿no? Acá, volumen número 2. En el volumen 2.
Lo que vamos a hacer, chicos, acá simplemente hallamos la altura. ¿Cómo hallamos la altura? Igual que en el caso anterior. La altura viene a ser ¿quién? La distancia de vertical, que sería el y superior, menos el y inferior. Claro, rojo menos verde, por supuesto, ¿no? Es decir, la altura. El y superior cae sobre el rojo, que sería x al cubo menos 6x cuadrado y más 8x. Menos el y inferior cae sobre el verde, pero ponlo entre paréntesis, sería x al cuadrado menos 4x. ¿Ya? Si tú no le pones paréntesis, vas a cometer un error. Puede ser que hayas hecho bien todo tu procedimiento y al final cometes un error por no ponerle paréntesis. ¿Ves? Entonces no puede ser posible, ¿no? Es decir, chicos, aquí haciendo los cálculos, ¿cómo nos queda? Nos queda simplemente x al cubo menos 6x cuadrado menos 8x, acá sería menos x al cuadrado y más 4x. Agrupamos los términos semejantes, entonces la altura te va a quedar x al cubo menos 7x al cuadrado. Acá es más, ¿no? Más 12x. Más 12x. Ahí donde yo me confundo, ustedes inmediatamente me avisan, ¿ya, chicos? Para no cometer un gran error. Entonces sería más 12x. Y listo, ya tenemos la altura. Y el radio, ¿cómo calculamos el radio? El radio, en este caso, el radio es igual que en el caso anterior. El radio es el x de la derecha menos el x de la izquierda. Igual es 4 menos x. Sigue siendo 4 menos x. Ajá. El radio igual sigue siendo, si quieres lo escribes, ¿no? X de la derecha menos el x de la izquierda. Es decir, el radio sigue siendo igual a 4 menos x. Luego, con esta información ya podemos calcular el volumen 2. El volumen sería 2pi por la integral desde A hasta B del radio, de la altura y el espesor que es diferencial de x. Lo reemplazamos, es 2pi. A en este caso sería 0, B vendría a ser 3, ¿no? Claro, A sería 0, B vendría a ser 3. 3, el radio ya lo tienes, que sería 4 menos x. La altura también la tienes, que sería x al cubo menos 7x al cuadrado más 8x. Y todo integrado con respecto a x. ¿Cuánto les va a quedar, chicos, esa integral? ¿Cuánto les queda esa integral? A ver, hagan los cálculos respectivos. Esa integral les sale 603 sobre 10 por pi. 603 décimos de pi, este es el resultado, ¿ya? Entonces aquí lo tienes, 603 décimos de pi, unidades cúbicas. Por lo tanto, el volumen total es la suma de ambos volúmenes. El volumen total sería el volumen 1 más el volumen 2. De repente has ingresado alguna de las ecuaciones, has ingresado mal. Me olvidé de algo. Aquí es 12x, ¿ya? De repente por eso te está saliendo así negativo. ¿Ves? Aquí me olvidé de algo, mira. Aquí es, la altura es
x al cubo menos 7x cuadrado más 12x. Quizás, a ver, modifica esa partecita. De repente, por eso es el problema. Aquí era 12, ¿ya? 12. Al hacer ese cambio te debería salir 603 décimos de pi, ¿no? Claro, ¿ves? Un pequeño error te origina un problemón, ¿no? Sí, así es, chicos. Entonces sería 17 sobre 30 de pi más 603 sobre 10 de pi. Al final, esto en realidad va a quedar, ¿cuánto? 913 quinceavos de pi. 913 quinceavos de pi unidades cúbicas. Ese sería el resultado final. ¿Ya, jóvenes? Ese sería el resultado final, chicos. Sí, claro, jóvenes, ¿por qué creen que yo les estoy dando estoy dando énfasis a estas preguntas? Porque en el parcial, bueno, yo no soy quien elaboro el examen, yo simplemente me encargo de colgar el examen ya elaborado por la persona encargada. Pero sí, conociendo a la persona que elabora estos exámenes, él le gusta mucho este tipo de preguntas. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando hay dos regiones, ¿no? Cuando no es una sola región, sino tienes que hacerlo por partes. Ya si tienes una sola región, el cálculo es inmediato, pues, ¿no? Ya por eso le estoy dando énfasis a estos ejercicios. Ya con esto te vas preparado para tu examen. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? La pregunta tenemos que enviar evidencia será de la semana 7 o puede ser de las semanas anteriores. Que yo sepa es de la pregunta, a ver, la pregunta es la que corresponde a la, a la de sólido de revolución, ya sea de la semana 6 o de la semana 7. Es la pregunta que corresponde a síntesis y evaluación. De ese tema va a ser, ya, de 6 y 7, de una de esas 2 semanas. Sí, con fe, jóvenes, todo es posible. Ya han demostrado en el T1 que van a sacar buenas notas. Muy bien. Bien, chicos. Entonces, ya ustedes tienen la solución del seminario ahí en la hoja. Les recomiendo. Claro que aquí la solución, como ves, esta solución está usando diferencial de volumen, ¿no? Porque en realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo. No hay gráfica,
O si hay gráfica, pero no. Ujú. Está resumido el cálculo aquí. Pero ya ustedes saben cómo se hace, pues, ¿no? Muy bien. Lo demás es cuestión de... Lo demás ya es cuestión... Aquí, por ejemplo, se determina el volumen del sólido de revolución que se forma al girar la región acotada por la curva y igual a menos x cuadrado menos 2x más 3 y la recta y igual a x más 3 alrededor del eje x. A ver, esto también es bastante fácil, miren chicos. Miren, vamos a pasarlo al otro lado. Ya, vamos a pasar a ese lado. Los demás ejercicios ya la solución lo tienen ahí. Bueno, ese es un tanto más, más fácil de comprender, ¿no? Porque es netamente algebraico. En cambio, aquí hay que hacer la gráfica, hay que identificar el radio, hay que identificar la altura. Entonces ahí como que se complica un poquito más, ¿no? Miren, el problema 5, se determina el volumen del sólido de revolución. Ahí vamos a dibujar la función, que es, a ver, por aquí donde está Desmos, aquí lo tenemos. Y igual a menos, a ver, sería menos x al cuadrado menos 2x más 3. Menos x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Ya? Luego, la otra curva es y igual a x más 3. Y igual a x más 3. Mira, te voy a enseñar una forma fácil de calcular el volumen de este sólido. Eh, Ahí aquí, si quieres, pues te das cuenta que las gráficas solamente se están cortando entre desde menos 3 hasta 0, ¿no? Y si quieres hacerlo girar alrededor del eje X, porque eso es lo que te piden, aquí vas a usar el método de las arandelas, ¿no? Entonces, te recomiendo llamarle f de x a la función que está arriba, y lo puedes hacer acá mismo en el Desmos, mira, y llámale g de x a la función que está abajo. G de x le vas a llamar a la función que está abajo. Y si quieres, pintas la región, indicas que quieres la expresión donde g de x es menor o igual que y menor o igual que f de x. Y te da la región sombreada. Aquí es cuestión de que le pongas así con colores más específicos. Ya está. Entonces ahí tienes la región, ¿no? Esa región te piden hacerlo girar alrededor del eje X. Entonces aquí vas a usar el método de las arandelas. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas cómo formaban una arandela? A ver, vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle por acá. Mira, para hacerle recordar simplemente, ¿ya? La arandela se formaba por un rectángulo que lo ubicábamos a una altura específica, vamos a suponer por aquí. Un rectángulo que, o de otro color. Vamos a escoger el color del rectángulo así. ¿No? Ese rectángulo era formado por, a ver, imagínate que teníamos el rectángulo, ese rectángulo es tan delgadito que al girar alrededor del eje X va a generar una arandela, ¿verdad? Va a generar una arandela. Como el eje de rotación es el eje X, aquí vamos a expresarlo de esta forma. A ver, como el eje de rotación es el eje X, entonces la cosa va a ser bastante sencilla. ¿Por qué? Porque lo estamos dibujando simplemente a la altura de un X. Un X que va a variar entre ¿quién? Va a variar entre menos 3 y 0. Entonces, chicos, aquí va a haber un radio interior. El radio interior que va a ser, cae sobre la función g. Sería la función g de x. La has llamado así a la función de verde. Y va a haber un radio exterior
ojo, va a haber un radio exterior que sería la distancia que hay desde este punto hasta dónde, hasta el eje de rotación, hasta acá. Esa distancia te origina el radio mayor de la arandela. Pero mira, el radio mayor de la arandela cae sobre dónde. Ese radio mayor vendría a ser la función f de x. Entonces, ¿te acuerdas de la fórmula? La fórmula era así. Para el volumen la fórmula era pi por la integral desde a hasta b, y acá escribías la función que viene a ser el radio mayor al cuadrado, f de x al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado, que sería g de x al cuadrado, y integrado con respecto a x. ¿De acuerdo? Esa era la fórmula. Entonces, como ya tienes el f en la parte superior y tienes el g, pues aplica eso. Y acá en este lado dibuja la región, dibuja la fórmula. O sea, el volumen va a ser igual a quién. Si quieres le pones v igual a 2pi, ¿de acuerdo? Por la integral int, desde donde el a en este caso va a ser -3, el b va a ser ¿cuánto? El b va a ser 0, ¿no? Y bueno, aquí te recomiendo escribir la estructura y acá un paréntesis en cada caso al cuadrado, menos el otro paréntesis también ponle al cuadrado. ¿Sí? Y luego lo único que vas a hacer es escribir. ¿Qué función va acá? La función f de x, pero tú ya la tienes. Entonces escribe f de x. Aquí escribe f de x, y en el otro paréntesis escribe g de x, ¿de acuerdo? Y prácticamente tienes el volumen, mira. Tienes el volumen, ¿no? Tenemos el volumen. Ahí está. Ese sería el volumen, chicos. 135.7, y si no quieres, quítale el pi y te va a quedar en fracción, mira. Te va a quedar 215 por pi unidades cúbicas. ¿Ya? Entonces, el mismo Desmos te puede ayudar a sacar el volumen. Repito, si quieres le pones pi, pero si le pones pi ya te salen decimales. Perdón, acá es 2pi era, ¿no? No, aquí era pi simplemente, ¿no? Porque la fórmula es así, pi por la integral de d hasta b. Entonces, aquí te va a quedar así, pero si no le pones pi, te va a quedar en fracción, mira, 108 sobre 5 pi unidades cúbicas. Y miren en el solucionario, a ver cuánto les queda. Ahí está, mira, ¿ves? 108 sobre 5 pi unidades cúbicas. Entonces, tiene coherencia, pues. El solucionario te está indicando eso. ¿Te das cuenta? En mismo Desmos, inmediatamente ingresando la fórmula tal y como estaba, obtienes el volumen. Claro que aquí me falta ponerle el pi, pues si yo le pongo pi, Desmos no lo reconoce como fracción, lo reconoce como decimal, ¿no? Que sería 67.85. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es una forma muy práctica de que ustedes pueden utilizar para comprobar sus resultados. ¿Ya? No sé si quedó claro hasta el momento. Todo claro. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, prácticamente ya estamos llegando a finalizar la sesión. Por ahí en el solucionario tienen más ejercicios, sobre todo de la función gamma, la función beta, pero eso, como les digo, no hay problema porque aquí lo único que estás haciendo es dándole la forma a la integral, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, esta está la integral de la parte A. Dice, determina el valor de la siguiente integral en términos de la función beta. Aquí te están dando. Pero tú recuerdas cuál es la fórmula de la función beta, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Te acuerdas la fórmula de la función beta?
La función beta tenía su fórmula, ¿no? Era el beta de x, y, simplemente era ¿quién? Era gamma de 5, gamma de x por gamma de y sobre gamma de x más y. Con esa fórmula uno calculaba, y eso es lo que han explicado acá, mira. Es decir, en este caso tienes lo siguiente. ¿Mm? Siempre utilizando la definición de la función beta. Acuérdate que beta de x, y era igual a quién, a la integral definida que era de 0 a 1, ¿no? De t elevado a la x menos 1 por 1 menos t elevado a la y menos 1, diferencial de t, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que pasa aquí. Exactamente, el t lo has reemplazado por x, pero ¿quién? El exponente que es x menos 1 sería 5, pues. 5. ¿Por qué? Porque es exponente 4, entonces 5 menos 1. Y el exponente de 1 menos x al cubo, el cubo es 4 menos 1. Entonces tú estás tomando al 5 y le estás tomando al 4 para indicar que esto sería beta de quién? De 5,4. Y ya sabes de beta de 5,4, ahí está la fórmula. Sería gamma de 5 por gamma de 4 sobre gamma de 5 más 4. Y listo. Y el resto ya es cálculos pues que tienes que realizar. ¿Ven? Entonces, esas partes son mucho más fáciles de entender, pues, ¿no? Definitivamente. Bien, chicos. Entonces, ahí estamos dando un vistazo de todas las soluciones que se ha hecho. Espero que con eso ustedes, pues, logren entender el procedimiento de las integrales. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cuándo tienen su clase de teoría, de práctica? Ya tuvieron, creo, ¿no? Sí, ayer. Han solucionado problemas de volúmenes. Ustedes tienen su hojita de práctica también, ¿no? A ver, ¿cuál es la hojita de práctica de ustedes? Creo que es, a ver, por aquí está, es esta hoja. Esta es la hoja que han solucionado, supongo, ¿no? Esta es la hoja de práctica. Los problemas son muy parecidos, ¿no? Ujú. Mira, acá hay más ejercicios, claro, ¿no? Este problema es muy parecido al problema que hice del seminario, el problema 8. Bastante parecido. ¿Lo hicieron? El problema 9, ¿lo han hecho? Sí, es bastante parecido, chicos. Se puede usar tanto el método de los casquetes, también sale por discos. El problema 8 nosotros lo hicimos por discos, pero también lo pueden hacer por casquetes. Por discos es más fácil este problema, porque solamente generarías un disco a la altura de un Y que va a ir variando de menos 16 a menos 17, y el rectángulo, la longitud del rectángulo cae sobre esta curva, que sería X igual a raíz cuadrada de 256 menos Y cuadrado. Y lo evalúas de menos 16 a menos 17, a menos 7 y te va a dar el volumen. ¿Ya? Entonces, jóvenes, prácticamente ya tienen todo para estudiar y sacar un buen resultado. A ver, dice un tanque petrolero. Este problema 8 es muy parecido al del seminario, ¿no? Mira. La profundidad es 15. En el seminario era 60 de diámetro y 25 de profundidad. Aquí es 50 de diámetro y 15 de profundidad. Cambiar datos, nada más. Y te sale. Listo, chicos. Entonces, desearles los mejores éxitos. Déjenme tomar un pantallazo de los que están asistiendo al seminario porque me piden eso. Ya,
Quiero tomar un pantallazo de los que han asistido al seminario, por favor. Y con eso prácticamente ya estaríamos terminando la clase de hoy. Ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Nos estaremos viendo la próxima sesión, ya para el examen parcial. No, yo no hago el examen. Como te digo, Kiara, yo no soy quien formula el examen. Eh, yo simplemente lo cuelgo el examen que me mandan. Pero bien, van a tener éxito, con toda seguridad.